tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Portal de Salud, 9 y casi 6 minutos. Esto es Localia Guipúzcoa. Hoy les vamos a hablar de la transexualidad. Es un término en ocasiones algo confuso, algo difuso también. Se habla de un desacuerdo entre la percepción que una persona puede tener de su sexo y al mismo tiempo, bueno, cómo lo vive. Así que, entre ese cuerpo y esa identidad de sexo, ¿qué diferencia hay y cómo lo interpreta una misma persona? Bueno, vamos a tener a una persona autorizada aquí para intentar dar respuesta a estas cuestiones y también vamos a tener el testimonio de una persona transexual. Institutu Onkologikoan 1928an ekin genion minbiziaren aurkako borroka biziari. 3 mende laurden daramatzagu teknologiarik aurreratuena geureganatzen, Gipuzkoarrei zerbitzurik bikainen eta hurbilenen eskaintzearren. Kutxaren gizarte ekintza duzu Institutu Onkologikoa. A raíz de la aprobación del proyecto de ley hace un mes, que permitirá a los transexuales el cambio de nombre y sexo en el DNI, es mucho lo que se ha escrito acerca de la transexualidad y son muchos además también los conceptos que hemos podido ver y oír, desde trastorno, disfunción, desorden, problema, desvío. Bueno, lo cierto es que ni una ni otra parte se ponen de acuerdo. Lejos de catalogarlo como una desviación psíquica, intentamos entender qué es y conocer algo mejor también acerca de esto, conocer un poco más esta cuestión. Algunos datos que siempre avalan los argumentos que intentamos dar. Según la Fundación para la Identidad de Género, en 2005 había en el Estado español 2.826 personas transexuales, más hombres que mujeres. También intentaremos saber por qué, y según las estimaciones de esta misma fuente, de la Fundación para la Identidad de Género, en 10 años esa cifra podría crecer hasta los 7.400 aproximadamente. Elisa Valenzuela, sexóloga, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alaña. ¿Qué es la transexualidad? Bueno, pues tú lo has dicho muy bien en la cabecera. Digamos que la transexualidad es un desacuerdo entre el sustrato biológico, el sustrato de sexo y la vivencia que esa persona tiene de su propia sexualidad, ¿no? Hay un desacuerdo entre esas dos parcelas, ¿no? Nosotros construimos nuestra identidad primero a través del sustrato que traemos, que es nuestro cuerpo, nuestras hormonas, lo que biológicamente nos ha sido asignado, y nuestra sexualidad se construye a partir de ese cuerpo. Digamos que en estas personas hay un desacuerdo entre esas dos parcelas, el propio sustrato corporal y la construcción de su identidad sexual. Ajá. Hay un conflicto que viene sí, desde primeros años, o sea, edades muy tempranas. Es que la sexualidad, lo que es la construcción de la sexualidad se da casi desde el nacimiento, porque primero nosotros nacemos, los seres humanos tenemos un dimorfismo sexual, es decir, tenemos dos sexos, ¿no? Nos construimos según dos proyectos de sexualidades diferentes, ¿no? Es la de varón o la de mujer. Entonces, tú naces con un sexo, que es el que biológicamente el sustrato de tus genes, ¿no? Es decir, eres varón o mujer, y por tanto desde el momento del nacimiento se te están asignando ya desde fuera, ya digamos que ya interviene lo social, no es ya solo el sustrato biológico, unos comportamientos, ¿no? Se te trata de una determinada manera, se te asigna un nombre que además tiene esa diferencia de género, que es de género masculino o femenino, y se te está incluso tratando de una manera diferente, desde tu sexo varón o desde tu sexo mujer. Por lo tanto, digamos que ya tu sexualidad se va construyendo desde los primeros momentos de vida. Por lo tanto, luego podremos hablar de momentos críticos en la construcción de la identidad sexual, pero en realidad tu sexualidad se está construyendo desde el mismo momento en el que naces. Bueno, vaya por delante, y quiero que este tema quede claro, que lo que intentamos en este programa es arrojar algo más de luz sobre esta cuestión. Lejos de querer herir sensibilidades, ni muchísimo menos, y pido disculpas desde ya, en caso de que digamos algo que es incorrecto, pido perdón por ello. Solo queremos aprender algo que, al menos por mi parte, y estoy segura de que por parte de algunas personas, telespectadores, desconozcan. Ningún otro objetivo. Elisa, hay que despatologizar, no convertir esto en una enfermedad, porque no lo es. No necesariamente. A ver, yo siempre pongo ejemplos, digamos que nosotros cuando hablamos de temas, yo como sexóloga dices, te encuentras siempre con las mismas preguntas, ¿no? Es que la gente que va a tu consulta tiene patologías. Mi formación de bases es como psicóloga, ¿no? Yo he estudiado también medicina, pero mi formación de base es como psicóloga y mi especialización es en sexualidad. Yo trabajo la sexualidad desde la salud sexual.
Y además por eso cuando me llamaste para venir al programa me pareció una idea interesante, porque a veces hay mucha confusión en torno a muchos temas de nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, despatologizar significa que no todo el mundo que tiene necesidad de ayuda psicológica o sexológica es porque tenga una patología, sino simplemente porque está viviendo una situación difícil, una situación complicada en su vida, o porque verdaderamente no integra bien algunos aspectos de su propia sexualidad, ¿no? Ya desde el punto de vista de sexólogo. Entonces, hablar de las personas transexuales como personas con patologías para mí es un poco temerario y además osado, porque no todas las personas tienen disfunciones, no todas están patologizando su situación sexual. Además, yo siempre digo, también las personas heterosexuales y las personas que no cambian, no tienen esa necesidad o esa disconformidad o desacuerdo entre su sexo, su sustrato de sexo biológico y su sexualidad, tienen también patologías. Ajá. Quizá lo que sí encontramos es que entre estas personas la presión social, la dificultad que tienen para poder vivirse a sí mismos desde esa percepción que ellos tienen, pues sí les crea situaciones de tensión, digamos que son factores estresantes. Estamos hablando de un factor coyuntural, es decir, no causante de... No, si nosotros hiciésemos un esquema, podríamos hablar de dos niveles. Uno sería el nivel teórico. Nosotros, por ejemplo, yo como sexóloga trabajo siempre desde una perspectiva de la teoría, porque necesito es como el mapa que a mí me guía para trabajar, ¿no? Y si yo miro en ese mapa y veo la construcción de la sexualidad, voy a ver, digamos, unos comportamientos dentro de ese proyecto, de esa estructura, voy a ver momentos, ¿no? Es decir, el nacimiento es uno, los 4 años es un punto importante, la adolescencia, es decir, y ahí voy a ver, dices, bueno, en estas personas, ¿qué está ocurriendo? Pues en cada persona voy a ver determinados factores que están incidiendo, es decir, habrá sujetos, personas transexuales, que habrán tenido una falla, y cuando digo falla no quiere decir nada complicado, sino es decir, una desviación de ese camino que yo teóricamente tengo preparado a nivel teórico para entender la sexualidad, en el que dices, no, en vez de seguir por aquí, ha seguido por aquí, pero es un camino distinto. Que no tiene por qué ser erróneo. No tiene por qué ser erróneo. Yo quiero, a mí me parece muy importante, y tú lo has dicho ya desde el principio, que la gente no entienda cualquier cosa que no se dé. Cuando hablamos de norma, de lo normal, hablamos de estadísticas, y estamos hablando de una horquilla dentro de una muestra de personas que se han estudiado, y dices, bueno, pues dentro de esta horquilla amplia hay mucha gente, y eso es la norma. Pero fuera hay personas, y eso no es patología, eso es diferencia. Eso es peculiaridad, eso es algo que le mantiene fuera, pero no le hace ni peor ni mejor que lo que está ahí dentro, le hace diferente simplemente. Como ustedes saben, y si no se lo decimos, hay muchas personas transexuales que quieren someterse a una intervención de reasignación de sexo. Voy a decir de cambio de sexo, aunque el término ideal sería de reasignación de sexo. Bueno, ahora mismo la sanidad pública no cubre ese gasto, no tiene contemplada la gratuidad de esa intervención. Si es verdad que el Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno vasco tiene una partida de 60.000 euros que está destinada a, podríamos decir, derivar esas personas que quieran someterse a una operación de este calibre a unas clínicas privadas. Ahora mismo, para que se haga una idea, tan solo en Andalucía la Seguridad Social permite esa gratuidad, es decir, cubre los gastos de esa intervención. En cualquier caso, sí es verdad que la Seguridad Social sí cubre los gastos de, podríamos decir, un tratamiento a la hora de hormonarse, que quede claro eso. Bueno, es una de las principales reivindicaciones de las personas transexuales, que la sanidad pública cubra esas operaciones, y es una de las reivindicaciones también de Andrea. Andrea Muñiz es una persona transexual, la van a conocer ustedes enseguida. Nos ha contado su historia, la hemos conocido mejor y va a compartir con todos ustedes lo que solicita, cuáles son sus reivindicaciones. Estamos con Andrea Muñiz, ella es mujer transexual, como ella misma puntualiza, nació con genitales de varón, pero desde hace muchísimos años se siente mujer. Andrea, a mí me gustaría saber cómo y cuándo una empieza a notar que no se siente satisfecha con la sexualidad que le viene dada desde su nacimiento. Bueno, las personas transexuales por lo general suelen dar unos simbolismos ya en la niñez, suelen mostrar ya, marcan ya unas pautas, o marcan, lo que pasa es que las personas mayores no nos damos cuenta, ¿no? Pero ya marcamos algo de que hay algo que ocurre, ¿no? Es una forma como de llamar la atención, ¿no? Y luego, esos son unos casos. Luego hay otros casos que generalmente son una fase de negación, también puede ser por la educación, ¿no?
que has recibido, que es, digamos, que no te das cuenta y entonces igual te empiezas a dar realmente cuenta cuando llegas a la adolescencia. Y claro, llega un momento en que ves que las chicas empiezan a desarrollar el pecho, ¿no? Y tienen una cierta sensibilidad y tú te sientes, en el caso de una mujer transexual, o sea, yo, ¿no? Empieza a darse cuenta que entran dentro de ese o sea, que se ve ahí identificada en esa situación de como las chicas, ¿no? Pero se da cuenta que la educación que ha mantenido siempre en realidad le correspondería al otro grupo, que serían los chicos, ¿no? Y no se siente identificada. Entonces, ¿qué pasa? Que te sientes como que no sabes qué eres exactamente, estás en medio, ¿no? Hasta, claro, es todo un proceso, ¿no? Sobre todo psicológico, claro. Hasta descubrir realmente, hoy en día, gracias a los medios de comunicación, a internet, a muchísimas cosas, a la prensa y a mucha información que hay, pues sí es verdad que la gente todavía más joven, incluso hay padres ya que se empiezan a dar cuenta ya y empiezan a llevarles ya psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas, sexólogos, empiezan a llevarles y se empiezan a dar cuenta que realmente es una persona con transexualidad, ¿no? Andrea, ¿cómo te trata la sociedad? Bueno, a ti y en general al colectivo de las personas transexuales. Bueno, un pequeño sector de la sociedad actualmente todavía sigue muy reticente porque sigue pensando que somos es como un capricho de un pequeño grupo de snobs, ¿no? Pero no, pero ya te digo que es una pequeña parte. Yo siempre pongo este ejemplo, hasta hace 20 años, bueno, eso 20 años, no, 10 años, o sea, fíjate cómo se les trataba a los gays y las lesbianas. Hoy en día los gays y lesbianas siguen teniendo sus problemas, ¿no? Que, ojo, quiero aclarar bien, porque la gente lo confunde mucho. Una cosa es la identidad de género, que somos las personas transexuales, y otra cosa es la orientación sexual, que son los gays y las lesbianas. Es diferente, ¿no? Entonces, los gays y las lesbianas sí es verdad que, bueno, hoy en día también tienen problemas, ¿no? Pero digamos que la gente ya se ha acostumbrado en realidad. Andrea, tú en tu caso, ¿te gustaría pasar por la cirugía de reasignación sexual? Sí, en mi caso sí. ¿Por En mi qué? caso sí. Pues porque es que no me veo realmente completa. Me veo que me sobra algo ahí desde hace muchos años, ¿no? Y no me siento completa. ¿Cómo les hablarías a aquellas personas que tratan la transexualidad como si fuera un tipo de trastorno? Pues que no es un trastorno. Eso no es un trastorno. De hecho, es una de las principales reivindicaciones del colectivo transexual porque viene en el DSM-4 del C10, que es el DSM-4, para que os hagáis una idea, es como si fuera, yo siempre lo digo así, para que la gente lo entienda un poco también, es como si fuera la Biblia de los psiquiatras, ¿no? Y sí es verdad que viene como un trastorno mental, ¿no? Y es una de nuestras reivindicaciones precisamente apartar de que no es un trastorno, ¿no? Lo que sí puede ser, bueno, sí puede ser, de hecho lo es que la mayoría de las personas transexuales, por el mero hecho, no de ser, bueno, de ser transexual, no, sino del entorno y de la presión que recibimos del entorno, Lo que conlleva. ¿no? Claro, tenemos problemas. Por ejemplo, en mi caso particular, yo soy una persona muy ansiosa, ¿no? Con mucha ansiedad, de hecho me tengo que medicar por esa razón. El pasado 3 de junio el Consejo de Ministros aprueba un proyecto de ley de identidad de género. No sé si tengo que preguntarte si estás contenta, satisfecha. Estoy contentísima, bueno, porque es que además había que adelantarlo eso, porque es muy, muy importante que se apruebe esto. Luego ya vendría lo que sería la ley de identidad sexual, que eso sería incluir la cirugía de reasignación sexual, bueno, todo el proceso transexualizador, ¿no? En las diferentes comunidades. Concretamente en el País Vasco sería interesante pues, crear una UIG, una unidad interdisciplinar de género, con un sexólogo acreditado en formación en transexualidad y con un médico psicólogo también formado en transexualidad para diagnosticar la transexualidad. Y luego ya cirujanos y todo lo que haría falta, que en realidad no sería tan caro, que siempre estamos con lo de que si la boca, que si los dientes, o sea, bueno, la boca, que si los oídos, que si los ojos. Y bueno, venimos oyéndolo muchos años eso ya, ¿no? Que no se trata de prioridades, se trata de nosotras no decimos que eso no. La gente se olvida que yo también tengo ojos, también tengo boca, también tengo oídos, ¿entiendes? Pero meter eso también, y no sería tan caro, porque solamente un tratamiento de una sola persona en el País Vasco costaría lo que Osakidetza se gasta en un año en clips. Todavía estar diciendo
que es que hay otras prioridades, que no estamos hablando de prioridades, estamos hablando de necesidades. Hablan de necesidades. Elisa, para realizar una intervención de reasignación de sexo hay que estar muy convencido. Sí, sí. Yo es un tema, no he tenido el privilegio o la oportunidad de tener en consulta ningún caso concreto, pero sí he tenido la posibilidad de trabajar en un grupo de trabajo en el que cuando hacemos revisiones de casos, una persona concreta, compañero nuestro, una compañera en concreto, trabaja en Canarias, en un centro en el que solo se realizan este tipo de intervenciones, y ella como sexóloga está encargada. Y la verdad es que el proceso es largo, que hay que tener en cuenta muchísimas cosas. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta para...? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es un perfil psicológico estable. Y cuando digo un perfil psicológico estable, quiero decir una persona que sometida a toda la presión y a todo lo que supone, tanto de lo que el sufrimiento físico conlleva en una operación de este tipo, a lo que luego socialmente también eso va a conllevar, ¿no? de la readaptación a una nueva vida, con una nueva identidad de sexo, pues todo eso requiere un perfil psicológico de estabilidad. Ya digo, que no quiere decir, nosotros somos todos normópatas, ¿no? La mayoría de las personas. Entonces, tenemos que nos movemos siempre con unos parámetros que dices, bueno, las neurosis son consideradas aceptables hasta cierto nivel, y ya a partir de ahí estamos en un estado borderline y ya nos meteríamos en el terreno de la psicosis, ¿no? Entonces, para que una persona sea apta a someterse a un tipo de operación de la que estamos hablando, tendríamos que hablar de una persona que se encuentra del borderline hacia abajo, es decir, que como mucho podría desarrollar un tipo de neurosis, ¿no? Y además suave, y además tener recursos psicológicos suficientes para enfrentarse a todo eso. Entonces, eso es ¿Y qué importante. Consecuencias psicológicas podría tener? Porque sí que origina un gran shock en algunas personas, Mira, ¿no? yo, claro, te voy a hablar a nivel teórico porque no tengo yo he estado en evaluaciones de casos, no he tenido entrevista directa con las personas, pero sí hemos evaluado casos que estaban esperando para someterse a este tipo de intervención, y no tengo el privilegio no he tenido la oportunidad de ver casos posteriores, pero a nivel teórico lo que vamos a ver es que es una persona que se va a enfrentar directamente con un cuerpo nuevo. Con un cuerpo nuevo que ya el espejo le va a devolver, que es verdad que lo ha deseado durante mucho tiempo, pero que habitualmente no responde a sus expectativas. Es como cuando hablamos de las intervenciones de cirugía estética, ¿no? Es decir, una persona va a un cirujano a que la deje como ella en su fantasía ha imaginado que se va a quedar, pero su fantasía nunca se va a corresponder con la realidad. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que se tiene que trabajar en el proceso para que esa persona pueda ser sometida a una intervención es el ajuste de expectativas. Además, no desde la fantasía, sino desde lo real. Esa persona tiene que tener un principio de realidad importante a la hora de someterse a una... Entonces, si esa persona no ha trabajado bien todos esos aspectos, se puede encontrar luego con que hay una diferencia entre sus expectativas y con lo que se encuentra. Y ahí se puede dar un punto de fragilidad importante. Claro, te lo digo porque una persona que se ha sometido a una intervención de reasignación de sexo, hombre, después también en su sexualidad influirá bastante. A mí vida sexual. Es un tema que es importante aclarar. Yo he hablado con gente que me cuenta que ha hablado con personas ya operadas, con personas transexuales que ya se han sometido a la intervención de nueva reasignación de sexo, y te dicen que sienten lo mismo, que están... Que no pierden sensibilidad. Que no pierden sensibilidad. Vamos a ver, hay que aclarar dos cosas. Hablamos de dos intervenciones diferentes. Una es de varón a mujer y la otra es de mujer a varón. En la de varón a mujer, digamos que lo que hay es, se va a quitar el aparato genital, que es una cosa externa, es decir, el pene y los testículos, y se va en una cavidad que hay en el interior, se va a meter piel, o sea, toda esa piel se va a reconstruir una especie de vagina, ¿vale? Dices, bueno, a ti las personas transexuales de varón a mujer pueden decir que siguen teniendo sensibilidad y que tienen sensibilidad. Habría que especificar qué tipo de prácticas sexuales realizan, porque claro, si esa persona realiza prácticas sexuales de tipo anal, pues efectivamente dentro de lo que es su cavidad anal, entre su recto, no va a haber ningún cambio. ¿Que puede sentir cosas en la vagina al ser penetrada? Pues probablemente, porque la imaginación y el deseo que tiene, el deseo que está poniendo de estar bien en esa relación, seguramente va a suplir todo lo demás. Lo que pasa es que un varón que ahora es mujer y que su sexualidad, digamos que su orgasmo lo ha vivido desde una manera evidente, como es el caso de la eyaculación, se va a encontrar con que eso ya no se da.
ya digo que normalmente lo que vamos a encontrar es eso, pero ahora podemos hablar del otro caso, ¿no? Es decir, de mujer a varón. Una mujer que se somete a una operación de reasignación de sexo hacia varón, es una mujer que, por ejemplo, en primera instancia, aparte de todo el tratamiento hormonal que conlleva un proceso previo, se va a producir es la extirpación de las mamas, ¿no? De lo que son las glándulas mamarias, sí, de sus pechos, ¿no? Entonces dice, bueno, hasta ahí bien, porque ahí es algo que le sobra, además se lo suelen tapar, y digamos que ahí dice, ¿sensibilidad o no sensibilidad? Bueno, pues como es una zona que ellos no quieren erotizar desde el punto de vista sexual, no vamos a tener ahí conflicto. Y luego vamos a ir ya a los genitales propiamente dichos, ¿no? Dice, bueno, pues es una mujer a la que se le va a quitar piel de otra parte de su cuerpo, a la que se le va a extraer grasa de otra parte de su cuerpo y se le va a reconstruir, digamos, pues lo que es un aparato genital masculino, digamos, un pseudopene y unos pseudotestículos, ¿no? Pues con propio material. Yo, desde luego, dudo mucho de que esa persona pueda sentir placer sexual con ese órgano reconstruido. Que sus prácticas sexuales también van a ir dotadas de una fantasía, de un deseo, de que además la sexualidad no es solo genitalidad y por supuesto que es muchísimo más amplia y que se puede disfrutar, estoy de acuerdo. Bueno, pero aunque sea físicamente, eso es. se Yo ve pienso genitales masculinos. Yo pienso que lo que pasa es que yo he visto operaciones en vídeo y desde luego lo que te digo, ahí el ajuste de expectativas tiene que ser claro. O sea, una persona previamente tiene que ver cómo es esa operación y tiene que ver cómo es el órgano que hay que le va a tener las quedar. cosas claras Muy antes claras, de someterse muy a una claras intervención así, ¿no? para no encontrarse luego con el shock que puede suponer verse ese nuevo cuerpo y que no tenga nada que ver con el que tú has imaginado, ¿no? En tu fantasía. Bueno, pues sabemos algo más, sabemos también la presión, y lo ha dicho Elisa Valenzuela, que ejerce la sociedad, pero bueno, hay técnicas también, herramientas para poder hacer frente a eso, como por ejemplo, estar con una sexóloga. Al margen de esto, psicólogos si se necesita o psiquiatras si se necesita, que no en todos los casos se necesita. No en todos los casos, que va. Hay veces que yo cuando a mí me hacen la pregunta de qué le dirías o qué harías tú con una persona transexual que viene a tu consulta, digo, va a depender de la demanda de esa persona. Esa persona va a acudir a consulta si verdaderamente tiene algún tipo de sufrimiento y dependiendo de la etiología de ese sufrimiento, del síntoma que esté realizando, la voy a tratar. Jamás voy a tratar a esa persona transexual de una manera diferente que a ningún otro de mis pacientes. Simplemente voy a tratar lo que me trae, la demanda que trae a la consulta. Sí, hemos visto también que Andrea nos lo ha comentado, se está tratando por ansiedad, etcétera. Claro. Bueno, es un caso. Elisa Valenzuela, sexóloga, gracias por acompañarnos esta noche, hemos aprendido mucho. Gracias. Hasta la próxima. Aquí terminamos. Portal de Salud, son las 9 y casi 28 minutos de la noche. El próximo miércoles estaremos con todos ustedes para hablar de otras cuestiones distintas también, pero no menos interesantes, algunas, por cierto, solicitadas por ustedes. Gracias por su atención. Lo dicho, la próxima semana estamos aquí en Local Podcast. Entonces, como usted. En el Instituto Oncológico luchamos contra el cáncer desde 1928. Durante 3/4 de siglo venimos incorporando la tecnología más actual para dar a los guipuzcoanos un servicio de calidad y muy próximo. El Instituto Oncológico es una obra social de Kutxa.